Muchísimas gracias. Ante todo, como no, dar las gracias a la organización que me ha invitado, especialmente a Juan, que insistió en que fuera así. Gracias por compartir este ratito conmigo. Yo les voy a hablar, como han comentado, de lesiones cutáneas o de personas con lesiones cutáneas inevitables al final de la vida. Voy a seguir esta secuencia. En primer lugar, voy a aclarar un poco el concepto de lesión inevitable. A continuación, le presentaré los resultados de una revisión de la literatura con todos aquellos conceptos que hacen relación a este tema. Y para finalizar, les hablaré del nuevo marco conceptual de las lesiones cutáneas con compromiso vital severo, haciendo distinción entre aquellas que lo son por fracaso multiorgánico y las que lo son por vasoconstricción extrema. Vamos a ver. ¿A qué llamamos lesión inevitable? La mayoría de sociedades científicas coinciden al determinar que el 95% de las úlceras por presión en concreto se pueden evitar. Incluso hay estudios posteriores al de Pam Hibbs, que hace muchos años, ¿no?, que hablan de que puede ser hasta un 98% aquellas lesiones que se podrían evitar. Atendiendo a esta razón, hay que pensar que hay un porcentaje de entre un 2, 3, un 5% de lesiones que, por tanto, van a ser inevitables. La NEPIAP, en el año 2017, acordó que vamos a llamar lesión inevitable a aquella que se desarrolla a pesar que se haya evaluado la condición clínica y los factores de riesgo de desarrollarla, que se haya definido e implementado intervenciones formuladas y monitorizadas con los estándares reconocidos, acordes con las necesidades del paciente y que se hayan valorado como apropiadas. O sea, que no podemos llamar inevitable a cualquier lesión porque nos parece que lo es, sino que de entrada hemos tenido que hacer una valoración de riesgo con una escala validada para el entorno asistencial en el que estamos, si estamos en un entorno de paliativos, una escala de paliativos, que a continuación hemos aplicado las medidas preventivas en base al riesgo detectado y evidentemente al juicio clínico y bueno, nada, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer este diagnóstico diferencial entre evitable e inevitable? Pues porque va a ser la clave para poder establecer unos objetivos de cuidados realistas. Además, eso nos va a permitir eliminar sentimientos de culpabilidad, nos va a permitir también eliminar sentimientos erróneos de falta de prestación de cuidados y si ni los profesionales ni los centros prestadores de salud tienen la culpa, también eso nos va a ayudar a nivel legal. Es cierto que en nuestro país no estamos muy acostumbrados a recibir demandas, pero en otros países donde sí están acostumbrados, donde al lado de un hospital hay un centro de abogados, un bufete de abogados, pues esto sería una manera de poder recurrir, ¿no?, y decir, no, es que esta lesión no se podía evitar, por tanto, no se puede hacer una demanda en ese sentido. Los datos que les voy a presentar están basados en una revisión integrativa de la literatura que se publicó el año pasado y que realizamos conjuntamente profesores de la Universidad Rovira i Virgili y profesores de la Universidad de Jaén. Esa revisión tenía como objetivo identificar, analizar y sintetizar la literatura actual relacionada con la úlcera terminal de Kennedy y otras lesiones inevitables de la piel que se presentan al final de la vida, con independencia del contexto asistencial en el que acontecieran, porque estarán de acuerdo conmigo que los pacientes terminales no están siempre en unidades de cuidados paliativos. A menudo, en unidades de cuidados intensivos o en plantas de agudos, podemos encontrar pacientes en situación terminal. De ahí a que no quisiéramos acotar la revisión. No hubo limitaciones en cuanto a fechas porque eran muy pocos los artículos que se hallaban y se limitó a estudiar, a revisar aquellos artículos que estaban escritos en inglés, francés, portugués y español. El resultado fueron 18 artículos que se incluyeron en la revisión, 7 de los cuales eran descriptivos, 5 eran revisiones sistemáticas, un plan de cuidados y 5 estudios de casos. En relación a esta revisión, ¿qué términos aparecieron en la literatura y que guardaban relación con estas lesiones cutáneas al final de la vida? Bien, pues fueron estos 5.
De estos 5, la NEPI-AP solamente reconoció estos 4 que les enmarco aquí, que son la úlcera terminal de Kennedy, la lesión tisular terminal de Trombley-Brennan, el fallo cutáneo y la Scale. ¿Y qué tienen en común todas estas lesiones, algunos con unos nombres así un tanto especiales? Pues tienen en común que todas van a aparecer horas, días o semanas previas a la muerte del paciente. A pesar de que esta no fue una de las lesiones que reconoció la NEPI-AP como inevitable, me gustaría empezar hablando de ella, del decúbitus ominosus, porque fue el predecesor de todo esto, ¿no? Entonces, quien acuñó este término fue Jean-Martin Charcot, que era un médico que vivió en el siglo XIX y que era un médico muy prestigioso en aquella época. Era neurólogo y también era anatomopatólogo. Entonces, muchos de los descubrimientos, muchas de lo que nos explica en sus artículos están basados en todo lo que hizo post-mortem, en las necropsias, ¿no? Él nos describió una lesión que inicialmente era eritematosa, de forma irregular y con una extensión variable, que inicialmente tenía una coloración rojo oscuro que podía variar y ir hacia el violáceo y que a menudo se acompañaba del dolor. De hecho, Charcot fue el primero en hablar del dolor en las heridas. Tenían una evolución muy rápida. Normalmente en el centro de la herida aparecían unas vesículas que estaban rellenas de un líquido claro en la zona central y había una pérdida de integridad cutánea. En ese momento la herida crecía en profundidad, afectaba a los tejidos subyacentes y él decía que incluso podía invadir las meninges. Concretamente hablaba de la dura madre. Cuando el paciente se encontraba en este estado, presentaba fiebres muy altas y gangrena. Él lo consideraba un presagio de la muerte del paciente y lo atribuía a la conexión que había entre el sistema nervioso central y la piel del paciente. Él decía que cuando esta conexión se rompía es cuando aparecían las lesiones. Esta imagen que vemos aquí, a su derecha, es la imagen de archivo del artículo que se publicó en relación a este tema. Pasaron 100 años sin que nadie, o al menos nadie publicara sobre ello, se preocupara sobre este tema de las lesiones inevitables al final de la vida, hasta que Karen Kennedy, en el año 83, que era una enfermera de cuidados paliativos, trabajaba en hospitales de larga estancia, como les llaman algunos, y ella definió una lesión que la verdad es que nos recuerda mucho a la definición que había dado 100 años antes Jean-Martin Charcot. Nos habla de una lesión de la piel y tejidos profundos caracterizada por una aparición súbita y una evolución muy rápida y progresiva que pasa de tener un aspecto abrasivo a úlceras de categoría 3 o 4, que generalmente tiene forma de pera y se localiza en la región sacra con una coloración muy variada, que puede ir del rojo al amarillo y al negro. Y dice que va a aparecer semanas o días antes de la muerte, por lo que se trata también de un indicador de muerte inminente. Aquí ya no hablamos de presagio, estamos un siglo después, pero sí que hablamos de muerte inminente. ¿Qué diferencia hay? Pues quizá la más esencial entre la definición que dio Charcot y la que dio 100 años después Kennedy, pues quizá la etiología, ¿no? Mientras que uno la achaca esa etiología, a esa rotura entre el sistema nervioso central y la piel, Kennedy cree que todo esto se debe a los fenómenos fisiológicos que ocurren en el proceso de la muerte. En relación a la fisiopatología, todo lo que hemos encontrado en esta revisión son más bien hipótesis. La verdad es que hay muy poco de cierto, de evidencia científica en lo que se conoce. Existen muchísimas brechas. Lo que sí sabemos seguro es que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, que ocupa entre un 10 y un 15% del peso total y que en estos momentos la explicación más plausible sería que el organismo en los momentos cercanos a la muerte se centra más en perfundir órganos de índole más vital, pues como el corazón, el pulmón o el hígado, y por tanto se ve reducida la perfusión de la piel y eso hace que se vuelva más vulnerable. Es por tanto que esto sería una manifestación visible de un fallo interno a nivel sistémico que se refleja a través de la muerte de la piel. También se cree por esta localización que la presión o la cizalla puede influir en su aparición, pero nunca va a ser la causa directa de la lesión.
Esta falta de evidencia sólida, este trabajar a veces con hipótesis, hace que haya algunos autores que incluso nieguen su existencia y digan que deberíamos dejar de hablar de úlcera terminal de Kennedy y deberíamos empezar a hablar de términos como fallo cutáneo y no de Kennedy. Si no estamos ante una úlcera por presión, si la causa no es la presión, ¿es conveniente utilizar una escala de valoración de riesgo para evitar las úlceras por presión? Bueno, las sociedades científicas nos recomiendan que sí lo hagamos porque, de hecho, el que tengas una lesión de Kennedy no garantiza que luego no puedas desarrollar otro tipo de lesiones, ¿verdad? Y que una de ellas sea una lesión por presión. Nos recomiendan que, en caso de utilizar una escala, la más adecuada sería la escala Hunter, la de Marie Curie Center. Es una escala que es muy parecida, lo más parecida a la escala Braden, pero que en lugar de 6 subescalas tiene 7, y esta séptima escala hace referencia justamente a visualizar o revisar lo que hay debajo de la presión, de las zonas con presión. Esta escala tiene un defecto para mí, que es que no está validada, y entonces precisamente lo que se recomienda siempre desde las sociedades científicas es el uso de escalas validadas. Esta se desarrolló en el año 2000 en Reino Unido y para que se considere validada debería tener 2 estudios de validez y 1 de fiabilidad. Y en este caso no tiene ni estudio de validez ni estudio de fiabilidad. Sí que es cierto que la pensaron, la crearon específicamente para pacientes paliativos. Esto es quizá lo mejor de la escala. ¿Quiénes van a desarrollar este tipo de lesiones? Pues los pacientes, yo digo insuficientes, sabe mal hablar así, ¿no? Pero con insuficiencia respiratoria, circulatoria, renal, niveles bajos de albúmina, hipoxémicos y o con patologías oncológicas, porque bueno, ya sabemos que este tipo de pacientes habitualmente también tienen este tipo de insuficiencias. Se reconoce también que algunos fármacos vasopresores, en especial la noradrenalina, desvían el flujo sanguíneo hacia otros órganos de índole vital y también podrían afectar al mecanismo de producción de esta lesión. También podrían influir la alteración de metabolitos tóxicos que se produce en el momento cercano a la muerte, la disminución de la capacidad defensiva de la piel y la triada, astenia, anorexia, pérdida de peso que a menudo acompaña a los pacientes en estado paliativo. Todos los artículos que incluimos en la revisión eran de pacientes adultos, salvo uno, que se publicó en el 2016. Es este que les muestro aquí. Se trataba de una niña de 5 meses que estaba diagnosticada de una tetralogía de Fallot, fue intervenida y presentó a las 24 horas presentó una lesión de 15×4, la que se muestra en la fotografía, que era compatible con una lesión terminal de Kennedy, y esta niña pues, falleció a las 24 horas de ser diagnosticada la lesión. En relación a la prevalencia, solo 3 artículos hablaban de prevalencia y decían que podemos decir que oscilaba entre un 5 y un 6, pero yo me pregunto si estas cifras son demasiado reales, porque cuando uno desconoce una lesión difícilmente la va a notificar y si lo hace, pues igual lo hace en términos que no lo son, igual lo clasifica como una úlcera por presión o una úlcera de tejidos profundos y no la clasifica como lo que es. Por tanto, yo creo que es una lesión que está muy infradiagnosticada y que estos números no hacen justicia a esta lesión. Este es el que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué características tiene la lesión de Kennedy? Bueno, se puede presentar de 2 maneras, o bien de manera bilateral o bien de manera unilateral, lo que también se la conoce como el síndrome de las 3:30, ahora les explicaré un poquito el porqué de este nombre. Cuando se presenta de manera bilateral, se localiza en el sacro y en el coxis, aunque también pueden verse afectados ambos glúteos, tiene una forma de pera o de herradura con unos bordes irregulares y se presenta con una coloración eritematosa o purpúrica, tal como describió Kennedy, pero que puede ir evolucionando y acabando teniendo una coloración negruzca y puede haber pérdida de continuidad. Su inicio es repentino y se calcula que entre 2 semanas y pocos meses después se va a producir la muerte del paciente. Cuando la lesión se presenta de manera unilateral, que es lo que les he dicho que llamamos síndrome de las 3:30,
puede presentarse o bien en la nalga derecha o en la nalga izquierda, como ven en la imagen, y tiene una forma de mácula. Es distinta de esa forma bilateral, más grande, que no es esa forma de herradura. Tiene también unos bordes irregulares y parece más como una mota de suciedad, también negruzca, purpúrica. En este caso no hay pérdida de continuidad de la piel. Esta tiene una evolución también repentina, pero es mucho más rápida. Se calcula que la muerte va a ocurrir entre 8 y 24 horas después de la aparición de esta lesión. Se la conoce como a esta presentación unilateral tan rápida, ¿no? Desde que aparece hasta que se produce la muerte del paciente, se la conoce por el síndrome de las 3:30, porque la persona que lo acuñó con este nombre fue una enfermera que levantó por la mañana al paciente, le hicieron la higiene diaria, revisaron la piel, vieron que estaba íntegra, que no tenía ningún cambio de coloración, ni edema, nada que les hiciera pensar que el paciente iba a desarrollar una lesión. Y pasado un turno, a las 3:30, cuando volvieron a poner al paciente en la cama, vieron que tenía una mancha de una coloración oscura, que parecía una mancha de suciedad, que quisieron retirar, que no fue posible, y fue cuando se dieron cuenta que lo que tenía era una lesión de este tipo, y a las pocas horas el paciente falleció. De ahí el nombre de las 3:30, que es lo que tardó en aparecer la lesión. Aquí les muestro algunas imágenes de la presentación unilateral para que se hagan un poco una idea, ¿no?, de cómo sería esa mancha más pequeña, en forma de mácula, sin pérdida de continuidad. Y aquí les presento algunas de la forma bilateral, en que vemos esa forma de herradura, la primera y la última, y la segunda, ¿no?, parece más en forma de pera. Bueno, ni qué decir tiene, que no lo he dicho al principio, pero todas estas imágenes o bien son mías propias, como alguna que les enseñaré. Todas, por supuesto, tienen el permiso de los comités de ética y hay algunas que son de las publicaciones que aparecen en la revisión bibliográfica. Este caso clínico que les presento, bueno, lo viví en primera persona y, bueno, la verdad es que, bueno, se lo voy a comentar, ¿no?, porque fue muy raro para nosotros cuando lo vivimos. Esto ocurrió en el transcurso de una investigación que hacíamos, un seguimiento de pacientes. Los seguíamos para ver factores de riesgo de desarrollar úlceras por presión y los seguíamos hasta que el paciente desarrollaba una lesión por presión. En ese momento se capturaba una imagen de la lesión, se subía a un archivo fotográfico y, por supuesto, estaba codificado. No sabíamos el nombre del paciente, pero sí sabíamos en el box que estaba y el número que tenía de código. Yo desde la universidad revisaba diariamente esas imágenes y bueno, el paciente salía de estudio, no salía, en función de unos criterios que habíamos establecido. Hubo un señor que ingresó, tenía 69 años, ingresó por el servicio de urgencias por un fallo respiratorio, se intentó ventilación mecánica no invasiva, fracasó y finalmente se intuba y sube a la UCI. La compañera que recoge datos ese día toma una imagen, a las 48 horas toma esta imagen y yo la veo, ¿no? Veo la primera imagen que ven ustedes aquí y, bueno, parece pues una lesión. En principio en esta aún no se ve el doble eritema, pero pasadas 8 horas, si se fijan ustedes, ya se ve un doble eritema, un segundo pequeñito pero más oscuro que el otro, ¿no?, dentro del primero, y además está desplazado entre 30 y 45 grados de la prominencia ósea, con lo cual que eso nos hace pensar pues, que estamos ante una lesión por cizalla, ¿verdad? Dices, esto debe ser una lesión por cizalla porque guarda todas las características. Vale. ¿Cuál es mi sorpresa? Que a las 24 horas recibo otra fotografía y es la que ven ustedes ahí, la tercera. Claro, lo primero que uno piensa es que hay un error y que en la codificación y que ese paciente se ha cambiado de box o que ha sido dado de alta y el que ha ingresado ahora pues tiene esa lesión. La llamo al hospital para que confirmen el código, que vayan a la habitación y sí, confirman que es el mismo paciente que ha desarrollado esta lesión. Esto es que me parecía imposible porque fíjense en la placa necrótica tan grande. Bueno, me desplacé al hospital porque es que ni me lo creía, fui a verle, bueno, sí, era verdad. El paciente falleció a las 48 horas y
Bueno, siempre me gusta resaltar para qué sirvió el diagnóstico de úlcera terminal de Kennedy. No sirvió solo para notarlo como, ostras, mira, hemos visto en primera persona la evolución de una lesión, sino que este señor estaba, que si lo limitaban o no lo limitaban en la unidad de cuidados intensivos, si se hacía más que limitación, ¿no? Una adecuación de tratamiento vital. Y este diagnóstico en el pase de visita ayudó a tomar esa decisión. No fue el determinante, pero sí que ayudó a tomar esa decisión. Entonces, un buen diagnóstico, aunque sea una cosa que ocurre en la piel, puede ayudar al paciente, ¿no? Porque en este caso, al final, adecuar el tratamiento del soporte vital ayudó al paciente. Este caso clínico lo incluimos también en la revisión, porque también por lo curioso del caso, simplemente es la autora la que relata la aparición de una lesión de Kennedy en su padre, ¿no? Su padre estaba ingresado por las fechas de Navidad, ella lo acompañaba en ese proceso de la muerte y vio cómo aparecía esa lesión, lo comunicó al centro para que también no se sintieran responsables, ¿no? Por un mal cuidado, y ella lo explica como que le permitió vivir ese acompañamiento sabiendo que se estaba haciendo todo lo necesario y sin intentar buscar nunca culpables de por qué aparecía esa lesión, puesto que no se trataba de una lesión por presión, sino que era una lesión inevitable. La literatura, cuando buscamos de qué la podemos diferenciar o con qué la podemos confundir, siempre nos habla de las lesiones por presión. Entonces, no hay muchos artículos que hagan esa comparación, pero la mayoría hablan entre la diferencia entre la KTU y la úlcera por presión. Mientras que la úlcera terminal de Kennedy, su etiología es la hipoperfusión, bueno, su etiología, o lo que sabemos hasta ahora de su etiología es esa hipoperfusión e hipoxia por fallo cutáneo, por tanto se debería a factores intrínsecos del paciente. La lesión por presión se debe a una isquemia local por una presión mantenida, por tanto responde a factores extrínsecos. Mientras que la primera se caracteriza, ¿no?, por aparecer en sacro, coxis, glúteos, también puede aparecer en muslos, las otras van a aparecer siempre sobre una prominencia ósea, a no ser que se trate de lesiones relacionadas con dispositivos clínicos, que entonces no es necesario que sea sobre una prominencia ósea. El inicio de la úlcera terminal y la evolución de la úlcera terminal de Kennedy es repentino y es muy rápido, como han visto. El de la lesión por presión es más lento e insidioso. El uno nos está hablando de la muerte precoz del paciente, mientras que las lesiones por presión, por suerte, la mayoría de ellas, aunque a veces nos lleven mucho tiempo curarlas, tienen un desenlace favorable. Fíjense que han transcurrido 140 años entre esta imagen que nos ofreció Charcot y esta última de aquí, que es una imagen que se publicó en la conferencia de la NEPIAP de 2017, y todavía sigue habiendo muchas dudas sobre la etiología de estas lesiones, muy pocos estudios y, por tanto, todavía hay que generar muchísima evidencia para poder hablar con seguridad de ellas. Así que les invito a estudiar en relación al tema. La lesión tisular de Trombley-Brennan es otro de los conceptos que aparecen en la revisión y que la NEPIAP reconoce como lesión inevitable, y fueron las dos enfermeras también de cuidados paliativos, Trombley y Brennan, que estaban muy interesados en los fenómenos que ocurrían al final de la muerte, al final de la vida, ¿no?, que estaban relacionados con el momento de la muerte del paciente. Ellas se dieron cuenta, porque esto fue sobre el año 2008-2009, que ellas veían en sus pacientes unas lesiones que no eran como la que había descrito Kennedy, no concurrían, ¿no?, con las mismas características. Y entonces nos definieron estas lesiones, que las acuñaron con sus dos apellidos. Nos hablan de unas lesiones que tienen un comienzo repentino, pero que siempre van a mantener la integridad cutánea. También se produce un cambio de coloración de violeta a rojizo, pero no necesariamente va a aparecer en prominencias óseas, puesto que tampoco son lesiones por presión. Pueden tener forma de mariposa, pero también pueden tener formas lineales, y el paciente nunca manifiesta dolor, no les duele. No son exudativas, puesto que no hay denudación de la piel, y aparecen
horas o días antes de la muerte. Aquí ya no hablamos de semanas ni meses, hablamos de días o horas. Normalmente, tienen un par de estudios publicados y de estos 2 estudios se desprende que la mayoría de lesiones aparecen en el sacro, en las nalgas, piernas y espalda. Cuando aparecen en las piernas tienen una evolución descendente, normalmente aparecen en la zona de las pantorrillas. Es muy extraño encontrarlas en la zona de los muslos. Y entonces tienen una aparición, empiezan por la zona de la rodilla y van bajando hacia abajo, como ven ustedes con las flechas que les he puesto. Cuando las lesiones aparecen en la espalda, lo hacen de manera simétrica, con lo que llamamos una imagen en espejo, ¿no? Esta lesión que se ve en la espalda de aquel paciente tiene una imagen que si la dobláramos, ¿verdad?, pues es totalmente simétrica. Como curiosidad, las autoras dicen que si el centro de la herida palidece, la muerte ocurre en 2 horas aproximadamente. Yo no les puedo decir más porque lo dicen las autoras, yo no lo he observado, no lo sé. Ellas achacan la aparición de estas lesiones también a las alteraciones fisiológicas que ocurren durante el proceso de la muerte. Con posterioridad a la publicación de la revisión, se publicó este artículo, que es el único que hay publicado en niños, porque todos los otros 2 publicados sobre Trombley y Brennan son en adultos. Nos habla de un niño de 32 semanas de gestación, estaba ingresado en la UCI neonatal, que presentaba una encefalopatía hepática y que desarrolló una lesión de 2 centímetros. En este artículo no presentan imágenes, no las puedo enseñar porque no habían, y que a las 8 horas de aparecer esta lesión, pues el niño muere, ¿no? Y también fue catalogada como lesión de Trombley-Brennan. Es la única que hay publicada. El siguiente concepto es el de fallo cutáneo, que es un concepto del que es verdad que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. El primero fue la Puma y han sido muchísimos los autores que vienen hablando de este concepto buscando una relación con la aparición de las úlceras por presión. Pero fueron Langheimo y Brown en 2006 quienes, buscando también esa relación, hicieron esta definición y definen el fallo cutáneo como un evento por el cual la piel y el tejido subyacente mueren debido a la hipoperfusión que ocurre simultáneamente con una disfunción grave o falla de los sistemas orgánicos. Pero el fallo cutáneo no tiene por qué ocurrir solamente al final de la vida, es una situación que no siempre va a predecir a la muerte. De hecho, podemos hablar de disfunción cutánea o fallo cutáneo agudo, que es el que va a ocurrir en el fallo multiorgánico, muchas veces en esos pacientes que tenemos ingresados normalmente en unidades de cuidados intensivos. Podemos hablar también del fallo cutáneo crónico, lo que llamamos la dermatoporosis, que ahora también está muy en boga hablar de ella, que es el envejecimiento cutáneo de la piel. Y, por último, la disfunción cutánea terminal, que es la que nos achaca aquí, la que nos ha llevado hasta aquí. Parece ser que esa hipoperfusión de la piel conduce a una hipotermia y si a eso le sumamos que no hay suministro suficiente de nutrientes, que se acumulan los metabolitos tóxicos y que a menudo aparecen alteraciones hemodinámicas, eso nos conduce a este fallo cutáneo terminal, que sería la explicación de estas lesiones de las que les he hablado. El último término que aparece ya en la literatura es el de Scale. Se llegó a esta definición en 2009, la declaración de consenso por un panel de expertos, y Scale, bueno, ya lo deben saber todos ustedes, pero es el acrónimo de lesiones, cambios cutáneos al final de la vida. Quizá la gran diferencia es que nos habla tanto de factores objetivos como subjetivos, incluye también el dolor, por supuesto, como un cambio subjetivo del paciente, ¿no? Y bueno, esto se ha sometido a numerosos debates, se ha ido aclarando un poco este concepto por numerosas sesiones de expertos. Y supongo que después de que les he explicado estos 4 conceptos que incluye la literatura como lesiones inevitables al final de la vida, coincidirán conmigo que tanto la úlcera terminal de Kennedy como la lesión tisular de Trombley-Brennan son Scale, ¿no? Son cambios cutáneos que se producen al final de la vida. Y creo yo que todos son consecuencia, o ambas son consecuencia,
de este fallo cutáneo terminal. Y bueno, y llegados a este punto, después de la publicación del artículo, los autores, los que habían desarrollado el modelo teórico de las lesiones relacionadas con la dependencia, ellos dicen que se vieron obligados, yo creo que es que les gusta trabajar en eso, ¿no?, a desarrollar un nuevo modelo teórico, un nuevo marco conceptual sobre lo que son estas lesiones, ¿no? Este modelo teórico ha sido publicado recientemente, bueno, en el año 21, y nos proponen que a partir de ahora hablemos de lesiones cutáneas por compromiso vital severo. Estas lesiones nos dicen que no son predecibles, que nos informan de un riesgo vital grave o de una muerte inminente y nos hace diferenciación. ¿Quién las puede presentar? Las pueden presentar los pacientes que están al final de la vida, debido al proceso natural de la enfermedad, de la edad, ¿no? Normalmente puede ser que estén en cuidados paliativos, aunque no siempre, puede ser que estén en plantas de agudos, en plantas de intensivos, pero sean paliativos. Y también las pueden desarrollar los pacientes críticos, eso sí que habitualmente los vamos a encontrar en una unidad de cuidados intensivos. Cuando las lesiones los presentan esos pacientes que están en fallo multiorgánico y que son pacientes paliativos, se desarrollan de una manera muy rápida, repentina, pasan de ser superficiales a profundas de manera brusca. La gravedad no refleja la atención prestada al paciente, puesto que estamos hablando de lesiones inevitables. Las personas que las sufren tienen un estado clínico irreversible debido a una enfermedad terminal o muy grave, que están en el proceso de morir, y en muy raras ocasiones estas lesiones pueden producirse en procesos potencialmente reversibles, como el shock. Cuando estas lesiones se presentan en pacientes críticos, aparecen en individuos que están en un estado clínico muy crítico, incluso terminal, ingresados en UCI, que pueden presentar una vasoconstricción grave debido al proceso de enfermedad y que a veces se ve exacerbado por el uso de esos vasoconstrictores, en especial la noradrenalina. Los primeros van a desarrollar lo que llamamos lesiones cutáneas por fracaso multiorgánico, mientras que los segundos van a desarrollar lesiones cutáneas por vasoconstricción severa. De las primeras es de las que le he hablado hasta ahora. Las segundas, y me dejaba una cosa, que estas lesiones, estos pacientes que presentan lesiones cutáneas con vasoconstricción severa, nadie dice que no puedan acabar desarrollando las lesiones por fracaso multiorgánico. Primero están estas, pero ¿quién dice que no evolucionan a un fracaso multiorgánico y acaban desarrollando también lesiones por fracaso multiorgánico? No son incompatibles. Estas lesiones cutáneas por vasoconstricción severa, cuando hablo de ellas me estoy refiriendo a este tipo de lesiones, que es verdad que a veces tienen inicialmente la apariencia más de lesiones por congelación, por quemaduras, aparecen en zonas distales. Cuando digo zonas distales no me refiero únicamente a dedos de las manos y de los pies, porque algunos de ustedes igual habrán visto estas lesiones en las orejas o en la nariz, ¿no? También son zonas distales, que en las fases iniciales pueden presentarse como una zona eritematosa, con una inflamación, induración, a veces sobrelevada, y pueden confundirse con lesiones por presión, pero que cuando van evolucionando presentan una imagen como estas que les muestro aquí. Hasta aquí es lo que hay publicado ahora. Ahora estos miembros del Grupo Nacional del GENAUC están trabajando en este nuevo modelo teórico, están trabajando en elaborar un documento técnico para que todos lo tengamos disponible. Este artículo está en Open Access, o sea, también es accesible para todos aquellos que lo quieran consultar. Y nada más, hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por escucharme.